vamos, chavales, porque en el día de hoy vamos a analizar qué ocurrió con todos los jugadores de la selección española convocados al Mundial 2022. Vamos a ir hablando sobre todos y cada uno de ellos y cómo con el paso de los años han ido mejorando o empeorando sus carreras. Empezamos con la portería, donde nos encontramos a tres porteros de primerísimo nivel, empezando por el titular, Unai Simón. Y es que el portero del Athletic Club ha ido aumentando su nivel con el paso de los años, consagrándose como uno de los mejores porteros de toda la Liga Española, siendo titular tanto en la Nations League que acaba ganando la selección española como en la Eurocopa 2024. También se presupone que será titular en el Mundial 2026 a pesar de la irrupción de Joan García. Continuamos con Robert Sánchez, un portero que fue muy criticado en su momento durante el Mundial 2022, ya que prácticamente nadie lo conocía. A día de hoy se ha acabado convirtiendo en un portero muy valorado en el mundo del fútbol debido al gran rendimiento que dio con el Chelsea la campaña pasada, sobre todo durante ese Mundial de Clubes 2025 que acabó levantando con el club londinense. Y para acabar tenemos al tercer portero, que era David Raya, este señor que en su momento nadie sabía de dónde salió y por qué lo había convocado Luis Enrique, se ha convertido en uno de los mejores porteros de toda la Premier League. Continuamos con el lateral derecho, donde nos encontramos a Dani Carvajal, el actual capitán del Real Madrid, que a pesar de ser muy exitoso dentro de la selección española, ya que levantó tanto la Nations League como la Eurocopa, estas últimas dos temporadas ha sido bastante irregular debido a varias lesiones graves por las que ha pasado el lateral blanco. El suplente de Dani en esta Copa del Mundo fue César Azpilicueta, el actual defensa del Sevilla Club de Fútbol, jugador que desgraciadamente está pasando por una situación bastante similar a la de Dani Carvajal. Esta temporada prácticamente no ha podido jugar partidos con el Sevilla debido a varias lesiones. Aún así, es bastante sorprendente que este señor con 36 años siga jugando en la élite del fútbol. En cuanto a su rendimiento con la selección española, no ha vuelto a ser convocado desde el año 2023. En el lateral izquierdo nos encontramos a dos auténticos jugadorazos, empezando por Jordi Alba. El histórico defensor del FC Barcelona en la recta final de su carrera se marchó a la MLS para jugar tanto con Leo Messi como con Sergio Busquets. Apenas hace unos meses que se retiró definitivamente del fútbol. Continuamos con José Luis Gallá, futbolista que a sus 30 años de edad aún sigue en el Valencia, club donde sigue siendo una pieza clave del equipo para tratar de salvar la categoría temporada tras temporada. Aún así, ya no está como para jugar con la selección española y lleva desde el año 2023 sin ir a una convocatoria. Y ahora vamos a hablar sobre una demarcación que yo creo que fue la más polémica de la convocatoria: los defensas centrales, ya que ahí nos encontrábamos a un muy joven Eric García, que en el año 2022 no tenía nivel para ir convocado con España, pero que a día de hoy, casi 4 años después, se ha sabido redimir y se ha convertido en uno de los mejores defensores españoles del momento. Está dando un muy buen nivel con el FC Barcelona y veremos si va convocado para este Mundial 2026. Acompañándole tenemos a Aymeric Laporte, el defensa central del Athletic Club, que en aquella época se convirtió en el líder absoluto de la defensa de la Roja. A día de hoy aún sigue yendo con la selección y yo creo que puede llegar a ser incluso titular de cara a esta Copa del Mundo. En cuanto al fútbol de clubes, en estos últimos años la vida de Aymeric ha cambiado por completo, ya que pasó del Manchester City, club en el que se encontraba durante el Mundial 2022, al Al Nassr de la Liga de Arabia Saudita, donde estuvo 2 temporadas rindiendo a un nivel bastante bueno, y en este último mercado de verano logró regresar al Atleti, donde se está reencontrando con su mejor versión dentro del club vasco. Y el siguiente jugador del que vamos a hablar, aunque su posición natural no es central, en este Mundial jugó varias veces en ese puesto, y les estoy hablando de Hugo Guillamón, un jugador que también durante el Mundial 2022 era bastante joven, muy inexperto y probablemente poco contrastado dentro del Valencia, pero aún así Luis Enrique decidió llevárselo al Mundial porque le gustaba cómo sacaba el balón jugado. A día de hoy, tras varias temporadas nefastas en el Valencia, donde ha ido de mal en peor, ha acabado en la Liga Croata. Con 26 años ya nadie se acuerda de este chaval y seguramente no vuelva a ir convocado con la selección española nunca más en su vida. El cuarto central que nos llevamos a esa Copa del Mundo fue Pau Torres, un futbolista que es un caso bastante extraño porque de la noche a la mañana dejó de ir convocado con la selección española. Y no te creas tú tampoco que es que haya pegado un bajón desde el Mundial 2022 y seguramente ahora está en el mejor momento de toda su carrera. Con 29 años es el líder de la saga defensiva dentro del Aston Villa, un club que además dentro de la Premier League están haciendo un auténtico temporadón. Se encuentran en el cuarto puesto y están prácticamente
directamente clasificados a la Champions de la próxima temporada. Sí que es verdad que es un futbolista con un historial de lesiones bastante preocupante, pero cuando está en forma para poder jugar partidos es de los mejores centrales españoles del momento. Pasamos al centro del campo de la selección española, liderado por un muy veterano Sergio Busquets. Ya en esa época era viejo, así que imagínate ahora que han pasado 4 años. Como les comenté antes, siguió el mismo camino de Jordi Alba para poder jugar sus últimos años en la MLS junto a Leo Messi, y pues a día de hoy ya se encuentra completamente retirado del mundo del fútbol. Y el suplente de Busquets en este mundial fue ni más ni menos que Rodri Hernández. Y la verdad, aunque a mí no me caiga muy bien, les tengo que decir, ha cumplido su rol a las mil maravillas. Se ha convertido en el eje central de la selección española en estos últimos 4 años y a día de hoy es una pieza completamente indispensable en el equipo. Recordemos además que de por medio ha conseguido marcar el gol de la victoria en la que fue la primera Champions del Manchester City, y además logró levantar la Eurocopa del año 2024 siendo elegido como el mejor jugador del torneo. Posteriormente, ese mismo año recibiría el Balón de Oro siendo el segundo jugador español en la historia que recibe este trofeo. Tras eso tuvo una etapa bastante mala de lesiones y aún a día de hoy no se ha conseguido recuperar del todo. Vamos a ver si de cara a la Copa del Mundo 2026 puede dar su mejor versión con España. Ahora toca hablar sobre Gavi, ya que el centrocampista del FC Barcelona fue una de las grandes revelaciones de la selección española en este Mundial 2022. Y a pesar de que seguramente fue de los jugadores más salvables que tuvimos en ese Mundial, sobre todo durante el primer partido frente a Costa Rica, la realidad es que desde entonces su carrera ha ido cayendo en picado. Varias lesiones de gravedad que ha ido sumando en estas últimas temporadas han hecho que no esté disponible para Hansi Flick y no ha podido ayudar prácticamente nada a sus compañeros en la consecución de los títulos de estos últimos años. Veo muy difícil que te acabes jugando con España este Mundial 2026, primero de todo porque no está bien físicamente y segundo por la fuerte competencia que tiene dentro del centro del campo de la selección. Ahora toca hablar sobre Carlos Soler, un futbolista que a día de hoy nos parece una completa aberración y que no entendemos cómo fue capaz Luis Enrique de llevárselo a un mundial. Pero realmente en el año 2022 este señor estaba en su prime. Venía de una temporada espectacular con el Valencia que hizo que el Paris Saint-Germain lo fichara la siguiente campaña. En el club parisino aguantó 2 temporadas sin destacar mucho, luego tuvo un breve paso por la Premier League jugando en el West Ham una temporada y actualmente se encuentra en la Real Sociedad, donde parece que está sacando su mejor versión de nuevo, pero sin llegar a ser el jugador tan top que fue en sus últimas temporadas con el Valencia. Con la selección española la verdad es que no ha jugado prácticamente nada, pero ojito porque en esta última convocatoria de preparación al Mundial sí que fue convocado y jugó bastantes minutos. A mí personalmente no me terminó de convencer y no creo que Luis de la Fuente se lo acabe llevando. Continuamos con Marcos Llorente, futbolista que se ha convertido en un pilar fundamental dentro del Atlético de Madrid del Cholo. Seguramente de los futbolistas que mejor han rendido esta temporada con el club madrileño y a día de hoy es completamente impensable que este señor no vaya con la selección española por varios motivos principales. El primero, su polivalencia, y es que a pesar de que este señor en el año 2022 fue al Mundial para jugar de centrocampista, a día de hoy está jugando muchísimo mejor como lateral derecho. El segundo motivo es la poca competencia que tiene en esa posición. A día de hoy, con la cantidad de lesiones que tiene Dani Carvajal y el bajo estado físico del futbolista del Real Madrid, la realidad es que Marcos Llorente le ha comido la tostada y se ha convertido en el mejor lateral que tiene España a día de hoy. Ahora toca hablar sobre Pedri, seguramente uno de los jugadores que desde el año 2022 más ha logrado evolucionar. Y es que a pesar de que en esta última Copa del Mundo ya era un gran centrocampista muy importante dentro de la selección española, actualmente se ha convertido en uno de los mejores centrocampistas del mundo. Y al igual que Rodri, me parece una pieza indispensable dentro de la selección. Y para cerrar el centro del campo tenemos que hablar sobre Coque, futbolista que tras este mundial no tuvo ni una sola aparición más dentro de la selección española. En el Atlético de Madrid sigue siendo un futbolista muy importante dentro del centro del campo y yo te diría que esta última temporada ha recuperado un poco su mejor versión, aunque ya el físico no le da para aguantarte un partido completo. Tiene ya 34 años y a pesar de que está dando un nivel bastante decente dentro del Athletic, veo prácticamente imposible que vaya al mundial. Dentro de la delantera del equipo nos encontramos a varios jugadores bastante interesantes. Empezamos con Dani Olmo, que en ese momento era una joven promesa que estaba empezando a destacar dentro del Leipzig y que a día de hoy ya se ha conseguido consagrar como un jugador top dentro del FC Barcelona.
Barcelona. Y dentro de la selección española también es un futbolista muy habitual en cada convocatoria. Ahora toca hablar sobre Pablo Sarabia, un futbolista cuya convocatoria en el Mundial 2022 nos sorprendió a todos. Y es que a pesar de que no venía dando un buen rendimiento dentro del Paris Saint-Germain, Luis Enrique se lo decidió llevar a Qatar. Tras el Mundial lo fichó el Wolverhampton de la Premier League, donde dio una actuación bastante discretita, y a día de hoy, a sus 33 años, se encuentra en la Liga de Qatar, donde al parecer está dando un nivel espectacular, ya que lleva 19 goles en 28 partidos, cosa que no está nada mal. Seguimos con Marco Asensio, futbolista que tras el Mundial 2022 jugó su última temporada con el Real Madrid, fichándolo en verano el Paris Saint-Germain, club donde nunca se acabó de adaptar y terminó marchándose al Aston Villa de la Premier League, equipo donde tampoco queda un nivel muy bueno y ha acabado esta última temporada en el Fenerbahce de la Liga Turca, donde ya sí que se ha reencontrado con su mejor versión, metiendo 13 goles y dando 3 asistencias en 37 partidos. Ahora toca hablar sobre Jeremy Pino, un futbolista que desde muy jovencito ha sido un habitual dentro de la selección española. Empezó en este año 2022 tras unas muy buenas actuaciones dentro del Villarreal. Poquito a poco el delantero canario se fue convirtiendo en uno de los mejores delanteros de la liga, haciendo que el Crystal Palace de la Premier League se acabara fijando en él. A día de hoy está dando un rendimiento bastante normalito en la liga inglesa, siendo bastante suplentón, pero manteniendo más o menos los números que traía del Villarreal. Y la verdad, si les tengo que ser sincero, no me parece que sea un jugador top para que juegue con España a día de hoy, y me gustaría que de cara al próximo Mundial Víctor Muñoz lo sustituyera dentro de la convocatoria. Ahora nos toca hablar sobre Nico Williams, otro jugador que se ha convertido en una pieza indispensable dentro de España. Y es que el extremo del Athletic Club poquito a poco se ha hecho un nombre dentro de Europa con sus actuaciones en las últimas temporadas. Fue sin ningún tipo de duda uno de los jugadores más destacados dentro de la Eurocopa de 2024, pero desgraciadamente tiene toda la pinta que para este Mundial 2026 no va a estar a su máximo nivel, ya que viene de una temporada bastante irregular con el Athletic, con muchas lesiones y sin dar su mejor versión. Una de las polémicas más grandes de toda la convocatoria de la selección española en el año 2022 fue la de Ferran Torres, ya que mucha gente decía que el único motivo por el que Luis Enrique se lo llevaba con la selección era por su vinculación con la hija, que era la pareja de Ferran en ese momento. Y la verdad, a día de hoy pues se ha ido convirtiendo en un suplente de garantía dentro del FC Barcelona. Con España sigue siendo un jugador bastante habitual dentro de las convocatorias, con un rol parecido al que tiene en el Barcelona. Y llegamos al que yo creo que es el jugador que todo el mundo estaba esperando en este vídeo, y es que en este Mundial 2022 Ansu Fati tenía las miradas de todo el mundo puestas encima de él. Era la gran joya dentro del FC Barcelona, prometía ser una absolutísima barbaridad de jugador, pero desgraciadamente ya todo el mundo sabe lo que acabó pasando con este señor. Desgraciadamente sufrió una lesión de muchísima gravedad y una vez que se recuperó jamás volvió a ser el mismo. El Barça probó a cederlo al Brighton, una temporada donde fue cogiendo un poco de rodaje, pero tampoco terminó de destacar, y a día de hoy se encuentra en el Mónaco, club francés donde empezó muy bien la temporada metiendo bastantes goles, pero conforme fueron pasando los meses se fue desvaneciendo y a día de hoy pues es un jugador del montón. Aún tiene 23 años, así que no está acabado del todo todavía, pero con todo lo que le ha pasado veo muy difícil que vuelva a ir con la selección española. Y para acabar con el videito tenemos a Álvaro Morata, un jugador que durante muchísimos años fue el capitán de la selección española. En este Mundial 2022 era el único delantero centro puro que se llevó Luis Enrique, y en la siguiente Eurocopa que acabó levantando la selección española era el delantero centro titular de Luis de la Fuente. La última vez que vimos a Morata jugar con la selección española fue en la final de la Nations League frente a la Portugal de Cristiano Ronaldo, final donde España acabaría cayendo derrotada con Morata fallando un penalti. En cuanto a clubes, pues la realidad es que Morata tuvo un pick bastante alto en su regreso al Atlético de Madrid, teniendo una temporada con 21 goles, no está nada mal, y luego tras esa campaña ha ido dando tumbos por clubes de toda Europa sin encontrar su hueco en ningún sitio. Pasó por el Milán, donde logró anotar apenas 6 goles, luego también estuvo en la Liga Turca, en el Galatasaray, donde marcó 7, y actualmente se encuentra en el Como con 33 años, donde solamente lleva un gol en 24 partidos. Y bueno, hasta aquí el videito, amigos, espero que les haya gustado. Ya saben que si ha sido así pueden dar su like y suscribirse al canal. Hasta otra, ya nos vemos, descansen por ahí, chavales.